Ayer fue el día del canillita y también el día del empleado municipal. Un saludo grandote y el cariño a los empleados municipales y también para los canillitas. También fue ayer el día de Obama. Logra la reelección en Estados Unidos. En Estados Unidos hay reelección, pero después de esa reelección, ni presidente del Club Arredón Bosco, ni de la comisión vecinal, basta, se despide de la política y vuelve a su vida normal así lo exigen en nuestro país. Queremos y después seguir prendidos en algo para que no nos investiguen como Menem. Y bueno, es que nos vamos a poner a hablar de nuestros políticos. Ganó Obama y, y es el nuevo. Ahora viene lo mejor, dice Obama en su discurso y en el Twitter y salió para todo el mundo. Ahora viene lo mejor, lo convocó a su adversario político para trabajar juntos. Esto nos da una señal y una visión democrática importante, así que no lo venció y lo quiso defenestrar, no, simplemente lo quiso sumar, porque los electores tienen mayor cantidad de Obama, pero la elección fue bastante pareja. ¿Cómo andamos? Bien, Hugo, bien, bien, Ni bien. presidente de la comisión del barrio, No, Obama. nada, 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 nada. Y después se dedican a asesorar, Asesores. a hacer su fundación propia. La de Jimmy Carter, por ejemplo, es muy importante. Y Dar conferencias en el dan mundo. conferencias y cuando los convoca el presidente, sea del partido que sea, están ahí al Firman. lado si es que hay que defender lo que ellos consideran que es su nación. ¿Será Ah, esa la diferencia entre una estadística y un politiquero eh, de bananero? seguramente. Pero a mí me gustaría referirme a Obama. A ver. A mí me gusta, pero para eso me traje un texto, Ajá. Borges. Dice, voy a leer una paginita. Dice, en 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Ajá. Y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos. Los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental don Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental don Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la guerra de secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición del diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en Cerrito, la gracia de la señorita de tal, el moreno que asesinó Martín Fierro, la deplorable rumba El Manicero, el napoleonismo arrestado y encalabozado de Toussaint de la Bourtere, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete del Papaloy, la habanera, madre del tango y el candombe. Además, la culpable y magnífica existencia del atroz redentor Lazarus Morrell. Este es un cuento que se llama justamente El atroz redentor Lazarus Morrell, que está publicado en uno de los libros de cuentos de Jorge Luis Borges, que se llama La Historia Universal de la Infamia. Esto es una página espectacular, una de las mejores que yo he leído en mi vida. No me canso de leerla, Ajá. pero tiene todo un mensaje. Porque esto lo escribió en 1954. Martin Luther King había nacido en 1929 y se había dedicado a la vocación religiosa y fue toda su vida un pastor bautista, un pastor protestante.
en un país donde la discriminación, el racismo y la segregación era infernal. Era de lo peor que ocurría en el mundo. Era un país absolutamente intolerable, especialmente en cuestiones raciales. En 1955, en la comunidad que dirigía justamente más o menos en tiempos que Borges escribía esto, una tal Rosa Parks no quiso cederle un asiento en un colectivo a un blanco que se lo había exigido y fue presa. Ajá. Martin Luther King promovió lo que se llamó la resistencia pacífica. Le pareció una barbaridad porque, ¿cómo iba a ser esto? Era una cosa inentendible para él. Y esto no podía ocurrir más. Y armó un boicot a los autobuses que consistía en que ningún hombre de color tomara un colectivo, y muchos de ellos le obedecieron y caminaron hasta 30 kilómetros para ir al trabajo, pero los hombres de color no tomaban colectivo, y esto duró 386 días. Hubo ataques, le incendiaron iglesias, hubo mucha violencia, pero el hombre encendió la chispa. Un año y pico después, la Corte Suprema de Estados Unidos decretó ilegal la segregación en autobuses, en escuelas, restaurantes y lugares públicos. Esto ocurrió en 1956. Fue el primer logro de Martin Luther King. El tipo practicó la desobediencia civil no violenta, la misma que había instalado Gandhi en la India. Fue preso muchísimas veces por protestar sin agredir. Y lo metían preso y él volvía a intentar y le ponían penas bajas para que él pague las cauciones y él no las pagaba, prefería estar preso. Tuvo muchas discusiones, especialmente dentro de la comunidad negra, con Malcolm X, que fue un fundamentalista islámico, un integrista islámico, que quería protestar de otra forma, un poco más agresiva. Y había otros que eran los Panteras Negras, que era una especie de Elías o de Emilio Pérsico de ahora, y querían resolver todo por cuestiones violentas. En 1963, Martin Luther King promovió una marcha sobre Washington, D.C., que fue la más grande de la historia de Estados Unidos hasta ese entonces. Caminaron de todos lados del país, pero especialmente desde el sur, y frente ahí al Capitolio en Washington, el tipo pronunció ese famoso discurso que decía: I have a dream, yo tengo un sueño de igualdad, ese famoso discurso. Un año más tarde ya se dio cuenta que era posible y que el método no era malo, esto de protestar sin agresión. Comenzó una campaña por el derecho al voto de los afroamericanos. Ellos tenían que inscribirse en un padrón especial para poder votar y generalmente no los dejaban, le daban muy poco tiempo. Sí, sí. Ese mismo año le dieron el Premio Nobel de la Paz. El 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis, Tennessee, por un fanático blanco que era segregacionista y que no estaba de acuerdo con lo que él hacía. Pasó a la inmortalidad, pero lo mejor del caso es que 41 años más tarde del asesinato de Martin Luther King, un hombre de color llegó a la presidencia del país más poderoso del mundo. No lo podía creer. Yo, cuando se postuló, digo, no, nunca va a llegar un hombre de color, un negro, a ser presidente de Estados Unidos. Muchos critican a la política, al imperialismo y todo esto, pero esto es un logro de la sociedad también. ¿Es un logro de la sociedad? Es un logro de la sociedad, que una minoría castigada llegue al máximo, no solo se dedique a ser importante en el juego de básquetbol o de los actores de cine o de música, sino que llegue a conducir el país más importante, significa que hay algunos nichos de autocrítica importantes. Hay un paso muy importante. Y que lo hacen por un mecanismo que no es
el violento. Nosotros estamos discutiendo acá si Roca sí, si Roca no, Lo queremos si Rosa sacar ahí sí, de si Rosa Bariloche. no. Y ellos miran al futuro. Y hoy Doctor, lo que le día, quería decir, sí, qué gran paso desde aquel momento de no cederle el asiento en el colectivo y un negro a un blanco, a permitirle que un negro maneje los destinos del país. Así que en muy poco pasa un tiempo. poco más de medio siglo. Yo me acuerdo de esto. Yo me acuerdo de Martin Luther King. Yo estaba en la universidad ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? en ese entonces. Y cuando el hombre hizo ese... Dicen que este fue uno de los discursos más importantes, junto con uno que pronunció Abraham Lincoln, eh, ese de I have a dream, yo tengo un sueño. Fue uno de los discursos más importantes de la historia de Estados Unidos. Es decir, a ese nivel lo han puesto. A mí realmente me sorprende gratamente que estas cosas puedan ocurrir y por este tipo de mecanismos. A mí me reivindica con la especie humana estos avances, especialmente cuando se logran por métodos pacíficos. Sí, sí. Y un poco, ahora cerrando, un poco lo que Borges decía, que trajeron esclavos para resolverle el problema a los originarios de América, lo que planteó simultáneamente Luther King es consolidado no por un hombre casual, porque Obama es un tremendo estadista, es un tipo muy carismático, pero además está muy preparado en la vida. Es un egresado de la Universidad de Columbia y estudió leyes en Columbia y estudió abogacía en Harvard y tiene un doctorado en Harvard. Es decir, no es un improvisado, es un hombre que cuando habla, muchos, de todos los colores de la piel, se callan. Sabe querer a la gente. Leía hoy en el diario, por eso la gente lo quiere y lo llevó por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos. ¿Quién es Obama, doctor? Obama es yo creo que es un emergente. Primero que no es un negro total, su padre fue negro, venía de religión musulmana, su madre era blanca, está casado con su mujer que es absolutamente afroamericana. Kenia. Sí, es de origen afroamericano, no tiene rastros de sangre blanca, él sí, pero él reivindica a las minorías. Y creo que hace un buen tándem entre lo que fue Jimmy Carter, lo que fue Bill Clinton y lo que fue Obama dentro del partido demócrata, que es el partido más libre pensador. Curiosamente, Obama no gana todos los estados, gana muchos menos estados de los que ganaron los republicanos, pero tiene muchos más electores, son más importantes. Es decir, uno lo puede ver y se puede dar cuenta que ambas costas, la costa atlántica y la costa del Pacífico, están dominadas por el mundo demócrata. Y la zona central, la de las rocallosas, por la gente que es más convencional, más tradicionalista, más conservadora, que no son mala gente porque defienden sus tradiciones. Yo estuve trabajando en la Montana Tech University, así que queda en Montana, un estado donde históricamente ganan los demócratas. Sin embargo, esta vez fue casi un empate, ganaron por un poco los republicanos. Es decir, las ideas de libertad, de igualdad, están floreciendo en muchos lados. Y Es esto, muy, y, y es esto es muy, bueno, es muy y esto importante es bueno. para el mundo. Es muy importante para el mundo, es muy importante para el mundo periférico y probablemente muy importante para América Latina. Hubiera sido no del todo bueno para nuestros vecinos y para nuestros países de América del Sur que hubiesen ganado los republicanos. Son buenas las manifestaciones y las manifestaciones en paz como la de Martin Luther King persiguiendo fines justos. Lo digo por
la del 8N, ¿vio? Probablemente. Pausa.